Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos a todos los que nos están acompañando y desde ya todas las expresiones que nos han enviado a través de los mensajes debajo de los programas. La verdad que muy agradecido tanto los buenos como los malos. Siempre hay buenos y malos comentarios. Pero de todas maneras agradecemos a todos que se tomen la molestia de hacerlo y que nos sigan aquí en TLB1. El programa de hoy lo vamos a dedicar a este drama que está ocurriendo en el mundo en general, que tiene que ver con las enfermedades en general. Hay métodos en los cuales uno puede prevenir las enfermedades, especialmente el cáncer. Pero hemos tocado estos temas en otros programas con Carlos Lorenzola en Camino Alternativo y con la doctora Chinda Brandolino. Pero vamos a seguir profundizando un poco porque hay una metodología que se llama el método Hammer. Ya nos vamos a contar y vamos a profundizar esto para todos ustedes. Por supuesto, si usted quiere colaborar con TLB1, lo puede hacer a través de la página web nuestra, que está hackeada, pero puede entrar a través de www.proyectosegundarepublica.com.ar y si no, a través de Facebook o Mercado Libre puede ingresar y colaborar. Tiene un menú de opciones en las cuales siempre su colaboración va a ayudar a que este canal continúe diciendo toda la verdad frente a todos los dramas que estamos viviendo hoy en día. Así que su colaboración es muy importante. De la misma manera que llevamos adelante cursos de formación, que también es otro ingreso, y también de fomentar, ¿no?, los autodidactas y profesionales. Los dejo con esta introducción. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, ya saben, cursos de formación muy valiosos, ¿eh? Hay una variedad enorme en diferentes disciplinas, así que los invitamos a ingresar, comprar un curso y colaborar con, por supuesto, los profesionales y también con CEPA y el canal TLB1. Bueno, vamos directo y de lleno a un aviso parroquial. El 20 de mayo se lleva a cabo una marcha por la vida. Ustedes saben que TLB1 es pro vida, defendemos la vida. Desde la concepción y en todas sus formas hasta la muerte natural. Por lo tanto, se lleva a cabo la Marcha por la Vida, que es una organización ONG, que lleva adelante esto contra lo que está ocurriendo hoy en día en el Congreso, que tiene que ver con la despenalización del embarazo, que en realidad quiere decir fomentar la muerte. Por lo tanto, nosotros estamos siendo pro vidas, invitamos a todos los que nos vean a participar el 20 de mayo, es una marcha de Plaza de Mayo al Congreso, es a las 15 horas. Esperamos que sea multitudinario y que los argentinos muestren que efectivamente defienden la vida, no solo la vida del más indefenso de todos por nacer, que es el niño, sino las dos vidas, la madre también. Y la única forma es cómo podemos colaborar de otra forma que no sea a través del aborto, que es la forma más triste, más demoníaca que puede existir. Así que los esperamos a todos. Vamos yendo al programa. Para mí es un gusto presentar y tratar el tema que tiene que ver con la nueva medicina germánica y nuevos métodos para sobrevivir, para vivir, para mejorar la calidad de vida, para prevenir enfermedades y todo. Para mí es un gusto compartir el programa con Gastón Vargas. Gracias, Gastón. Bueno, es un placer. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer tenerte. Gastón Vargas estudió contabilidad y trabaja en un estudio contable, efectivamente. Es instructor de Nueva Medicina Germánica desde hace varios años ya. Brinda seminarios y consultas privadas desde hace 4 años y atendió más de 4.500 casos en 4 años. O sea que bastante experiencia ya tenés en este tema. Sí, hay algunos casos muy concretos, pero sí, hay muchísima gente. ¿Por qué un estudiante de contabilidad se dedica a la Nueva Medicina Germánica? Bueno, es graciosa la pregunta. Yo hace ya varios años, cuando estaba terminando la carrera de contador público en UADE, resulta que estaba cursando la última materia de impuestos. Esto es lo que primero me motivó a hacer un cambio. No entré en Nueva Medicina Germánica directamente, pero empecé a meterme en algo más alternativo. Y me acuerdo que tenía una profesora que era de las materias más difíciles de la carrera, pero que le ponía color a la vida.
era una materia de impuesto a las ganancias, que vos decís, es una cosa que no tiene color, y le ponía color, y motivaba a la gente, y es una cosa, un espíritu hermoso. Y de un día para el otro, dice, no, chicos, no voy a poder venir más. Era como que se había apagado todo el color. ¿Qué pasó? No, me diagnosticaron leucemia. Me puedo morir, dice. Fue como que me impactó, porque me había generado empatía con la profesora, la verdad que la quería mucho, me había ayudado. Digo, pues esta mujer no se puede morir. ¿Cómo se va a morir? Digo, no. Bueno, ese caso fue uno de los primeros. Después tuve a mi tío que lamentablemente falleció de un supuesto cáncer y fue tremendo yo lo llamo el parto que tuvo hacia el otro lado, porque todo entubado, una cosa horrible que quedó una marca en mi familia, horrible. Entonces cuando se nombraba la palabra cáncer era como lo peor que te puede pasar en la vida. Sigue siendo, es un drama terrible. Sí. Aparte, apenas uno escucha la palabra cáncer, es como si fuera una sentencia de muerte. Es una sentencia de muerte. Uno ya está. Y vos sabés que lo lindo de esto es que cuando vos empezás a tomar conciencia de lo que es el cuerpo y de cómo trabaja y de cómo funcionan los mecanismos del cerebro, perdés el miedo. ¿Sabes lo que es vivir un día sin miedo? Ese famoso Edén que nos dijeron que está del otro lado, está acá. Pero no tenés que tener miedo, tenés que tener toda la información para poder tomar las decisiones necesarias para poder ser feliz. Y es muy fácil, cuando vos entendés cómo funciona y cómo prevenir todos los problemas que pueden llegar a venir después. Y después entendés cómo actuar en consecuencia, cómo y por qué ser coherente. Porque si nos remontamos al pasado, todas las religiones nos avisaron, no mientas, no engañes, no robes. Entonces la pregunta era, ¿por qué todos decían lo mismo? Bueno, a partir de los descubrimientos del Dr. Hammer entendemos que todas las incoherencias generan adaptaciones en el cuerpo. Porque el cuerpo no entiende que vos no sos capaz de decir la verdad. No entiende que tenés miedo, no entiende que tenés culpa, no entiende que tenés algún sentimiento ahí que te bloquea. Lo único que entiende es que la garganta no es capaz de comunicar un mensaje. Y así como un observador que crea, no sé, ahora que están de moda los drones, y crea un dron para televisar un partido de fútbol o lo que sea, y cuando lo está desarrollando le pone una batería, una hélice y un material, y cuando sale a volar, por ahí se le queda sin batería, no va a pensar, uy, qué miedo que tiene el dron de volar, me está consumiendo más batería. No, le va a poner una batería más grande. Claro. Y eso es lo que hace el cuerpo. Hasta que volvemos a la coherencia. El problema es que cuando volvemos a la coherencia y dejamos de sufrir psíquicamente, aparecen los síntomas en el cuerpo como una fase de reparación o de solución ante un gran problema. Porque lógicamente vos imaginate que a mí me gusta poner siempre ejemplos con la biología, con animales, porque cuando pensamos en un animal no lo juzgamos, pero cuando pensamos en una persona ya metemos juicios. Claro. Entonces después traspolamos directamente el animal a la persona y decís, bueno, puede ser que esté hablando de lo mismo. Entonces vos imaginate que estás en la naturaleza y de repente aparece un predador. Vos empezás a correr. Y empezás a correr y querés sobrevivir. Y lo único que importa es sobrevivir y no importa cómo. Entonces no vas a tener hambre, no vas a tener apetito, no vas a tener sueño, vas a tener que correr, va a aumentar la presión. Entonces vas a adelgazar rápidamente, porque vos imaginate que todos sabemos que cuando vos comes, después viene la digestión, y después de la digestión viene el sueño. Claro. Y vos no te podés permitir dormir mientras te está corriendo un predador. Claro. Y ese predador puede ser desde una sentencia fría de cualquier persona, porque acá la gente siempre le echa la culpa a los médicos y yo vengo a desmitificar un poco eso también. Y vengo en son de unión y no de división, que me parece que hasta ahora se viene tratando de dividir y nadie se pone en los pies de un médico. Y yo me puedo poner, porque yo estoy manejando un centro oftalmológico, estoy manejando varios clientes que son médicos y yo sé lo que viven y estoy del otro lado. Porque la mayor parte de las personas lo miran desde abajo. Yo los puedo mirar desde otra área, desde una parte más económica, donde obviamente la economía en un hombre es todo. Y hasta se dice, el contador sabe más que la mujer de la persona. Seguro. Entonces, yo aprendí un montón de experiencias a partir de los médicos y yo los veía sufriendo muchísimo y no entendía por qué. Y los veía con más miedo que ninguno. Porque vos imaginate que para vos poder darle un diagnóstico a una persona y compartirle miedo, tenés que tener miedo. Vos no podés compartir miedo si no lo tenés. Y ese miedo viene no infundado, viene desde la formación. Viene desde la formación. Tenemos muchos alumnos médicos que nos dicen, cuando queríamos preguntar algo, no podíamos cuestionar mucho. Era como, bueno, estudiemos esto, este protocolo, esto, lo otro,
este es el que funciona. Pero tampoco podíamos cuestionar, poner a prueba. Entonces, a mí me parece que si vivimos en un mundo que en teoría es libre y donde podemos contrastar, porque estamos haciendo ciencia y un montón de cosas, tendría que darse la posibilidad de dudar. Ya los filósofos en la antigua Grecia, estaba Descartes, decía, duda de todo. No porque no confíe en vos, es para tratar de contrastar. No pasa un día que no trate de tirar abajo la nueva medicina. No pasa un solo día que trate de tirarla abajo, porque digo, no puede ser. Sería muy triste que fuera verdad. Sería muy triste que haya tanta gente desencarnando, dejando de estar vivo por una falta de conocimiento. Pero no es falta de voluntad, que no tiene nada que ver. Es falta de conocimiento y es empezar a asociar un poco más qué es el cuerpo y cómo funciona. Cosas que Hammer lo hizo. Y lo estudió, lo descubrió, volvió a documentar. Estudió la parte de embriogénesis, que en medicina falta mucha documentación. Hammer se encontró que cuando fue a buscar desde la primera huella del cuerpo, que donde empieza en el cerebro, la parte de la embriogénesis, empezó a encontrar que había un montón de partes que no estaban documentadas, que no se sabía bien qué pasaba. Que se había dicho, bueno, debe pasar esto y debe pasar lo otro, pero en realidad no, a ciencia cierta no se sabía. Y Hammer hizo una revolución en embriogénesis. ¿Qué le pasó a Hammer para que haga esa revolución? Y bueno, Hammer tuvo... que después nos vas a contar la revolución. Sí, ¿qué pasó? La vida de Hammer es una vida muy emblemática, porque es una persona que a los 20, 21 años termina la carrera de medicina, a los 22 años termina la de teología, a los 24 años es doctor en medicina, es radiólogo, era clínico de 3 hospitales universitarios al mismo tiempo. Aquel que es médico sabe lo que es la responsabilidad de manejar un hospital universitario. Imagínense 3. Estamos hablando de un gigante. Estamos hablando de un gigante. En todo sentido, porque también era gigante. Pero estamos hablando de una persona que a los 26 años ya tenía publicadas 3 patentes. Un escarpelo, una camilla para masajes y... no me acuerdo cuál otro. Y después publicó más. Imagínense que a los 50, 55 años ya se estaba retirando para vivir de sus patentes. Era un tipo que... una locura. Era una cabeza de otro planeta. Son esas mentes que aparecen, que yo me pregunto todos los días, ¿cómo llegó en tan pocos años a desarrollar todo lo que desarrolló? Yo no me lo podría haber imaginado. Yo me meto en la nueva medicina, ¿por qué? Porque yo empiezo por la parte más alternativa, por la parte más espiritual, y empiezo a entender los conocimientos de Oriente, donde hablaban de las emociones, cómo se vinculaban con los órganos y de cómo una emoción podía alterar un órgano. Todo médico sabe que antes de un examen puedes tener una diarrea. Y no sería de extrañarse, pero cuando vamos a algo un poco más profundo, como el cáncer, no tiene nada que ver. Entonces hay que empezar a buscar una coherencia en eso que estamos diciendo. Pero yo empiezo por ese lado, pero no me cerraba. Como yo había estudiado la carrera de contador público, yo era muy número, yo era muy mental, necesitaba algo más enraizado, necesitaba algo más en el suelo, por más de que la parte espiritual es hermosa y te da como un regocijo en el corazón, es como una cosa muy linda. Pero todo para mí es un equilibrio y yo necesitaba entender por qué cuando venía una persona a hacer un tratamiento alternativo con Reiki, meditación, alimentación y demás, algunos se curaban y algunos no. Y yo no lo entendía, porque venía una persona con un caso muy extremo y salía a los 6 meses sin ningún tratamiento de nada. Y por ahí venía otro que estaba lo más bien o más o menos, iba empeorando, pero seguíamos con el mismo tratamiento. Entonces no entendía bien cuál era la causa. Sí había un común denominador. El que mejoraba siempre hacía un cambio, siempre. El que empeoraba o no mejoraba siempre estaba igual. Por eso me llevó a mí a decir, de alguna manera, a poner como un límite en las consultas que daba. Porque dije, a ver, si yo durante un mes o 2 meses estoy atendiendo a una persona una vez cada 2 semanas y veo que esa persona quiere hacer un cambio, pero le cuesta, bueno, bárbaro, vamos a apoyarlo, porque siempre necesitamos un apoyo. Pero cuando vemos a una persona que viene como si fuera, yo le llamaba Reiki al Ibupiraca espiritual, porque era hacer el tratamiento energético de Reiki, que se sienta mejor rápidamente, pero sin embargo seguir cayendo siempre con la misma piedra. Entonces yo me veía desgastado, me veía frustrado, me ponía triste, me ponía mal, porque yo realmente quería ayudar a la persona. Yo este camino que hice, lo hice una vez de tener de alguna manera satisfechas mis necesidades económicas, donde yo dije, acá estoy bien, no necesito más, tengo para comer, tengo para dormir.
estoy con mi pareja, podemos salir de viaje una vez cada tanto, listo, yo necesito más. Pero yo les quiero ayudar, porque a mi familia se necesitó ese apoyo, no estuvo. Y es fuerte. Lo vive en carne propia, ¿no? Cuando es fuerte, es fuerte. Vamos, Hammer, vos dijiste, liberó o inventó 3 patentes, tenía tres ideas patentadas, podía vivir de eso, pero ¿qué lo motiva a esa nueva medicina germánica? ¿Qué le ocurre a Hammer como para decir, bueno, voy a desarrollar este tema? Bueno, Hammer se había ido a vivir a Roma, a Italia, los últimos años de su vida, y se había comprado un velero. Y una noche, en la isla, si no me equivoco, de Córcega, durmiendo en la cubierta del barco, uno de sus hijos, Dirk, es asesinado por un príncipe que estaba debatiéndose ahí a duelo con un mafioso en el barco al lado, y un tiro sale por la cubierta del barco y le pega en la garganta al hijo y le atraviesa. Una cosa muy rara, muy rara. Yo dije, pero qué accidente más raro, ¿no? Porque nunca en la vida había escuchado un tipo de ese accidente, por ahí no se difundió, pero dije, es como que algo marcó para que pase eso. Es la bala perdida típica que uno no tiene conciencia, pero que puede ocurrir. Y eso desencadenó, pero una revolución total, primero en la vida de la familia Hammer. ¿Por qué? Porque Hammer y su mujer, Sigrid, que también era médica oncóloga, también del Hospital Universitario de Tübingen, o Tubinga, a los 2 o 3 meses de la muerte de su hijo, porque su hijo está en agonía durante 6 o 7 meses hasta que muere en el hospital. Y Hammer se reprocha la muerte de su hijo porque él dice, si yo hubiese seguido mi intuición que me decía que no hacía falta el protocolo que le estaban haciendo, sino que tenía que estar descansando en su casa. Yo ahora te lo voy a explicar por qué. Probablemente mi hijo hubiese seguido vivo. Al cabo de 2 o 3 meses de la muerte de su hijo, el doctor Hammer desarrolla un cáncer de testículo y su mujer un cáncer de mama. Entonces se empieza a preguntar y dice, pero ¿cómo puede ser 2 personas que nunca tuvieron ninguna enfermedad, que siempre tuvieron salud, fuertes, con capacidad económica para solventar todos los gastos que tenían, no tenían preocupaciones, pero sin embargo después de un acontecimiento tan dramático, desarrollaron 2 tipos de cáncer distintos? Obviamente asociados con la parte sexual y genital. Estamos hablando de una mama, que es la que alimenta a un hijo, y estamos hablando del órgano reproductor en el hombre, los testículos. Entonces, el doctor Hammer empezó a postular su idea de, ¿no será que todo acontecimiento dramático genera en el cuerpo una adaptación para sobrevivir ante un acontecimiento muy traumático que haya vivido la persona y resolver de alguna manera orgánicamente y biológicamente ese sufrimiento? Entonces, ¿qué hizo? Como él tenía a disposición 3 hospitales universitarios, tenía consultas de todos los colores para averiguar. Tenía todos los tipos de cáncer, tenía todos los tipos de radiografía, tomografía. Él podía hacer todas las investigaciones que quería. Pero él sabía que se estaba metiendo en un terreno complicado, donde en el poco tiempo no le iban a poder permitir seguir estudiando más esos casos. Entonces, ¿qué hizo? Día y noche empezó a estudiar, y empezó a ver y verificar, y empezó a citar a la gente. Y encontraba los cánceres de testículo, y llamaba a la gente que había tenido cáncer de testículo, y empezó a hacer lo que hacía el médico hace 30, 40 años, 50 o 100 años, porque estamos hablando de la medicina que existe hace mucho. ¿Sabe lo que le preguntaba? Le decía, ¿desde cuándo tiene este problema? ¿A qué le atribuye este problema? Le preguntaba a la misma persona. La casualidad, que para mí no es casualidad y no existe, es todo causa y efecto, es que todo aquel que había desarrollado un cáncer o una enfermedad o un coequivalente había tenido un accidente traumático, muy dramático, vivido de una manera inesperada, totalmente en soledad, en el corto tiempo anterior al diagnóstico. Entonces Hammer empezó a decir, bueno, pero acá hay un patrón. Empezó a encontrar un patrón entre el acontecimiento dramático y a los meses un desencadenamiento biológico de una enfermedad, un dolor, un síntoma, lo que sea. Entonces Hammer siguió descubriendo y siguió estudiando. Entonces, ¿qué hizo? Se dedicó solamente por un tiempo a estudiar todos los que habían tenido un cáncer de riñón o un cáncer de testículo. Y encontró que en todos aquellos que habían tenido un cáncer de testículo, todos habían perdido a una persona muy querida, en el término de 6 o 7 meses para atrás.
Eso fue una cosa impresionante, porque no es que 5 de 10, era 10 de 10. Y todos los estudios que hacía eran 10 de 10. Es decir, no era probabilidad. Él estaba descubriendo algo sin saberlo. Él estaba tocando leyes de la naturaleza. Él estaba empezando a entender cómo la biología nos está cuidando todo el tiempo. Ya se sabe que hay programas en la biología donde cuando se pierde un bebé, rápidamente la mujer genera más hormonas, y no se sabe por qué, ahora con la nueva medicina lo entendemos, pero genera más estrógeno y progesterona, y se vuelve más fértil, y queda embarazada más rápido. Eso es como un programa de reemplazo en la biología. Sabemos que en la biología hay programas de duelos, donde un elefante muere y todos los elefantes hacen un ritual, lo llenan de troncos al elefante que murió, lo entierran, y le hacen un giro alrededor del que murió, para hacer el duelo. Por eso cuando no hacemos un duelo, cuando no cerramos algo que quedó pendiente, el cuerpo sufre. Y ahí genera una adaptación. Y ahí aparece el famoso cáncer de ovarios, con el objetivo de reproducir algo que no está. Entonces esto es algo radicalmente distinto. Entonces Hammer, cuando logra identificar el tipo de conflicto con el órgano afectado, él va directamente al cerebro y dice, tiene que haber algo en el cerebro que esté mostrando una alteración del funcionamiento. Porque el cerebro sabemos todos que es el control del comando del cuerpo entero. Entonces, si las capas del cerebro, que siempre hablamos de 3 capas, endodermo, mesodermo y ectodermo, y el mesodermo lo divide en 2 partes porque funciona de 2 maneras distintas, empezamos a ver que el endodermo crea todos los órganos específicos para la supervivencia, que el mesodermo antiguo o el cerebelo crea todos los órganos específicos para la protección, que la médula cerebral o el mesodermo nuevo crea todos los órganos específicos para la adaptación, para sentirme apto, para sentirme bien, para moverme, y que el ectodermo crea todos los conductos del cuerpo, todos los epitelios, todo lo que está en contacto con el exterior y maneja la parte hormonal. Empezamos a entender que si hay una capa que crea todos los órganos de supervivencia, específicamente los testículos, esa capa es la que tiene que haber afectado su funcionamiento para crear y generar algo nuevo. Resulta que cuando Hammer empieza a hacer tomografías a todos los que tenían cáncer de testículos, empieza a encontrar en el mismo lugar del tallo cerebral, del endodermo, una mancha. En el mismo lugar. Pero no en todos era lo mismo. Yo traje algunas filminas donde hace referencia a un foco activo o un foco en solución. Pero, ¿cuál era la diferencia? La diferencia era que algunos era como aparecía un goteo, ¿viste como cuando cae una gotita en el agua? Sí. Y se va expandiendo? Bueno, la gota. Una gota electromagnética, como algo goteando. A mí me hace acordar a las películas cuando torturan a la gente, ¿viste? Que esas famosas películas que secuestraban a James Bond, no sé quién, y un goteo en la cabeza los mataba. Era una tortura. Era una bueno. Ahí tenemos ahí está, exactamente, eso. Ese goteo que, valga la redundancia, lo usamos en una película de ciencia ficción o de acción o lo que sea, realmente pasa cuando una persona está sufriendo y tiene un conflicto que está activo y no lo puede resolver. Y eso es tremendo, porque Hammer encuentra ese tipo de foco, pero también encuentra otros. Entonces, por los momentos se encontraba un goteo que solamente se ve en una tomografía sin contraste. Por eso él decía que él necesitaba tomografías sin contraste, y hoy se diagnostican tomografías con contraste, y dicen que las sin contraste no sirven para nada. Porque eso que él encuentra en el cerebro, los radiólogos lo conocen, los médicos lo conocen. Lo que pasa es que dicen que son fallas del artefacto. Lo que Hammer demostró, y que fue a la Siemens, la empresa productora de tomógrafos, y que le certificaron, y era muy fácil de certificar. A ver, si me aparece un foco acá, si yo me pongo así y me aparece el foco acá, ok, haceme una nueva tomografía, me pongo así, si me sale acá, bárbaro desde la tomografía, pero si me vuelve a salir acá, significa que eso está dentro de mi cabeza. Claro. No hay más ciencia. Lo hicieron con 5 personas, y en las 5 personas Siemens certifica que ese artefacto está dentro del cerebro y no es un error de la máquina. Eso fue tremendo. Hoy Siemens lo desconoce, pero tenemos el certificado, tenemos las firmas, tenemos la fecha. Y esas certificaciones están. Lo que pasa es que están tapadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Hammer descubre esto, que es el patrón del conflicto dramático vivido, que él lo llama choque biológico, el órgano adaptado y un foco en el cerebro encuentra la relación de ese triángulo psiquis, cerebro y órgano. Y él cuenta que se queda casi 3 horas sentado en su silla.
que él no lo podía creer. Porque estamos hablando de una persona que era del ambiente científico. Estamos hablando de una persona que sabía cómo demostrar, cómo probar su tesis y cómo hacer un cambio. El gran problema de Hammer es que no fue una teoría. Él lo pudo demostrar. Ahí está, ese triángulo. Él lo pudo demostrar y ese fue el gran problema que tuvo. Porque como ya sabemos, todo gran cambio de paradigma genera una gran resistencia. Y esa gran resistencia muchas veces es traumática. Y al principio genera bronca, genera enojo, genera, primero por el desconocimiento, porque hay alguien que está diciendo algo y supuestamente no sabe lo que está viviendo, porque a mí mi mamá se murió de esto, mi hijo se murió de esto, mi papá se murió de esto. Entonces hay mucha gente que sale con esa bronca que le quedó de la muerte y lo arroja a una persona que en realidad está tratando de hacer un cambio, porque él podría tranquilamente haberse quedado en su barco, patas para arriba, y no hacer nada, y sin embargo se metió. Claro, también el dolor de un hijo te lleva, y si sos investigador, con mayor razón. Vamos a ir a un pequeño corte. Dale. Me gustaría que vayamos pensando, obviamente que hablaste de un tipo de cáncer. La muerte de un hijo genera en los órganos creativos y alimentadores, procreativos. Sí, reproductivos. Reproductivos, perdón, genera esto. ¿Qué otros factores pueden producir en otros tipos de cánceres? Que supongo que hay miles. Sí, sí, sí.